Hola. Un saludo para todos aquellos que me visitan, espero que hayan comprendido el ejercicio del capítulo 2. Si es que no lo han visto, los invito a verlo para que no pierdan la secuencia. Ahora vamos a comenzar con el capítulo 3 en donde veremos otro ejercicio completo utilizando el mismo archivo de datos maestro nóminas. Pero ahora vamos a realizar modificaciones a los registros. Página 2. Antes de comenzar quiero darles una explicación acerca de la definición y manejo de los archivos de datos. Ya dijimos que el tipo de organización del maestro nóminas es indexado y que la llave de acceso es fd empleado. Tenemos varias opciones de acceso. Lo podemos hacer random, secuencial, extend, dynamic, etc. dependiendo de cómo lo vayamos a manejar. Primera opción. Cuando el archivo se abre de entrada. Input, puede ser utilizado solo para lectura. Entonces el modo de acceso debe ser secuencial, pero además, como es indexado, su lectura será en el orden que tiene la llave principal. O sea en orden ascendente. Segunda opción. Cuando el archivo lo abrimos de salida. Output. Solo puede ser utilizado para grabar o guardar datos. Además, en caso de que el archivo no exista, será creado en forma automática, pero en caso de que el archivo exista, debemos tener cuidado porque este archivo será inicializado cada vez que se ejecute el programa. Tercera opción. Cuando el archivo se abre de I/O. El modo de acceso podemos hacerlo dinámico, dynamic, en este caso el comportamiento del archivo es flexible y se puede utilizar de lectura y también de escritura. Los datos permanecen fijos. Página 3. Cambiando un poco de tema. Cuando estamos en la procedura división, cada instrucción u orden que anotemos se debe finalizar con un punto final. Pero también podemos agrupar varias instrucciones y al final de ellas anotar un punto final. Esto es obligatorio. De lo contrario la computadora seguirá procesando hasta encontrar un punto final. Página 4. Para las personas que no han visto los anteriores capítulos, voy a mostrar cuál es el formato de datos del archivo maestro nóminas. Cada registro tiene una capacidad de 89 bytes y está dividido en los siguientes campos. Número de empleado, departamento donde trabaja, salario diario, nombre, apellido paterno, apellido materno y RFC. Donde la llave de acceso rápido es el número de empleado. Página 5. Una observación y un consejo. Habrá algunas situaciones en que se nos complican las cosas y no sabemos cómo resolverlas, o qué instrucciones utilizar. En este caso es necesario utilizar trucos, ya que no existe alguna fórmula para que mágicamente aparezcan los datos tal como deseamos. En el ejercicio de este capítulo estoy mostrando un truco. Por ejemplo, en esta pantalla estoy capturando un número de empleado y estoy localizándolo en el archivo. También estoy mostrando el contenido de cada campo y al mismo tiempo estoy guardando ese mismo contenido en otro campo, con la finalidad de que si yo introduzco o acepto cualquier valor, se guarde el que acabo de digitar. De lo contrario, voy a devolver el contenido del campo que había guardado previamente. Recuerden que la computadora realiza las tareas tal como se las indicamos, ni más ni menos. Si de verdad desean aprender a programar, no se desesperen, todo es cuestión de práctica. Bueno pues, comencemos con el desarrollo. Página 6. Empecemos con la primera división. Anotaremos el nombre del programa, el autor y en el Source Computer y Object Computer. Como lo mencionamos anteriormente, este dato por el momento no tiene importancia, ya que son los datos del servidor al que estemos conectados. Como lo mencionamos hace un momento, vamos a indicar que nuestro archivo es masternom y que estamos haciendo referencia al archivo maestro nóminas que se encuentra en la ruta indicada. Anotaremos que su organización es indexado, que vamos a accesarlo de forma dinámica, y que la llave de acceso es fd empleado. Debo indicar que este archivo no puede tener llaves duplicadas ya que es una sola llave para cada empleado.
Hay otras circunstancias en que la llave se puede duplicar, pero debemos indicarlo. Muy pronto lo trataremos y veremos en qué casos es necesario tenerla duplicada. Página 7. Continuamos con la data división. En la File Section, anotaremos después del fd el nombre que hace referencia al archivo maestro nóminas, o sea, masternom. En el siguiente renglón anotaremos record contains 89 characters, que es el total de bytes que contiene cada registro. En el siguiente renglón anotaremos el nombre que le vamos a asignar a cada registro. Data record is fd masternom record. En el siguiente renglón en la posición 8 le asignaremos el nivel 01 al registro fd masternom record. En el siguiente renglón en la posición 12 anotaremos el nivel 05 para cada uno de los campos que forman el registro fd masternom record, tal como se aprecia en la pantalla. Recordemos que los niveles mayores forman parte de un nivel menor y que tenemos la libertad de dividir nuestros campos en otros y anotarles un nivel mayor. En este ejemplo tenemos fd empleado, fd depto, fd salario diario, fd nombre, etc. Cada uno de estos campos debe tener el pic, picture, donde se indica qué tipo de campo es y qué longitud en bytes tiene. Recordemos que un pic 9 indica que es un campo numérico, un pic X indica que es un campo alfanumérico, un pic 9, 5, B99 está indicando que es un campo numérico que tiene 7 bytes de longitud, y que tiene 2 posiciones decimales. Pero el punto decimal es virtual ya que físicamente no existe. Pag 8. Continuamos con la siguiente división. Working Storage Section. Para este ejercicio que estamos haciendo es necesario hacer la creación de 2 registros idénticos al registro que tenemos de entrada. Estos registros se van a crear en la memoria RAM de nuestra computadora. Son idénticos en su formato y longitud, pero tienen diferente nombre ya que les anotamos una letra W y 2 letras WW al inicio de cada nombre. Los utilizaremos para jugar con los datos, llevar y traer la información. Ya lo veremos en la procedura división. Pag 9. Además también crearemos otras 6 variables con las siguientes características. Un pic ZZZZZ.ZZ indica que es un campo numérico con 2 decimales. Este formato nos sirve para mostrar en pantalla el valor del contenido con sus 2 decimales. La variable wver la utilizaremos para dar por terminada la sesión. Pag 10. Para comenzar el proceso, vamos a guiarnos con el diagrama de flujo. Como se los había comentado, no siempre es indispensable pero lo vamos a hacer para que entiendan mejor. Para quienes son principiantes, se recomienda que primero entiendan lo que es un diagrama de flujo. Eso les facilitará el proceso. Pag 11. Comenzamos con la procedura división. Lo primero que debemos hacer es abrir archivos, para lo cual estamos ejecutando un perform. O lo que es lo mismo, salida a una subrutina localizada en la etiqueta. Abrir archivos. Le estamos indicando que ejecute las instrucciones hasta llegar a la etiqueta. Abrir archivos fin. E inmediatamente después de abrir archivos, estamos desplegando en pantalla los títulos de los datos que vamos a presentar. Cada uno en el renglón y la columna indicada. Enseguida estamos ejecutando otro perform. Hacia la etiqueta 0, 0, 0, 1, ingresa INI. Hasta la etiqueta 0, 0, 0, 1, ingresa fin. Pero le estamos indicando que este perform se va a ejecutar tantas veces hasta que la variable wver tenga un valor XX. En este momento, se cerrarán los archivos y se detendrá la ejecución. O sea que va a permanecer en un bucle hasta que la variable wver valga XX. Pag 12.
Ahora damos comienzo con la rutina 0, 0, 0, 1, ingresa INI. Estamos inicializando las variables W empleado y W clavo moviéndoles ceros debido a que son variables numéricas. Enseguida vamos a introducir un número de empleado con un accept, con la variable W empleado en el renglón 6. Posición 26, después de ingresar el número de empleado, lo vamos a mover al campo F de empleado, que es la llave de acceso del archivo masternom. Para asegurarnos de que estamos haciendo lo correcto, estamos desplegando en pantalla el mensaje. Llamando al empleado. En la línea 2 posición 50 y el número del empleado en la línea 2 posición 73. Además estamos haciendo una lectura del masternom. Estamos condicionando esta lectura con la instrucción invalid key. Por si acaso la lectura no se cumple, ya que pudiera ser incorrecto el número que digitamos. Solo en caso de error. Estamos moviendo el valor 1 a la variable W clavo. Bajo esta condición estamos desplegando un mensaje de error empleado no existe. En el renglón 20 posición 20 y poniendo en blanco las variables alfanuméricas y moviendo ceros las variables numéricas. Tal como se ve en pantalla. PAG 13. Estamos además ejecutando un performa la etiqueta terminate in hasta la etiqueta terminate fin. Esta rutina debe colocarse al final de todas. Es para tener opción de terminar la ejecución del programa. PAG 14. Estamos viendo que la variable W clavo tiene un valor 0, quiere decir entonces que no existe error, que la búsqueda fue correcta. Y procedemos a realizar los movimientos de los datos del archivo masternom hacia las variables que fueron creadas en la Working Storage Section. PAG 15. Después de que hicimos los movimientos a las variables ahora las estamos desplegando en la pantalla en el renglón y columna que se indica. E inmediatamente hacemos un performa la etiqueta captura in y hasta la etiqueta captura fin. Para proceder a modificarlas. Se hace la aclaración que el número de empleado no se puede modificar debido a que está definido como llave de acceso y no está permitido modificarlo. PAG 16. Ahora estamos iniciando a partir de la etiqueta captura in y como inicio. Estamos aceptando la variable wver en la línea 1 posición 1. Esto es solo con la intención de que se detenga el proceso. Cuando el proceso esté detenido, en ese momento podemos ver todo el contenido de las variables en la pantalla. Al presionar Enter, el cursor se posicionará en el primer campo, que es accept wdecto en el renglón 7 posición 26. En este momento tenemos la opción de modificarlo. En caso de no desear modificar este campo, simplemente presionamos un Enter. Y aparece nuevamente el dato que tenía originalmente. Para lograr esto se hace una comparación de la variable wdecto con espacios, en caso de ser cierto entonces movemos el contenido de la variable wdecto a la variable wdepto. Pero en caso de que hayamos introducido algún valor la variable wdecto lo conservará. E incondicionalmente la desplegamos en la línea 7 posición 26. Este es el truco que estoy haciendo con cada campo. PAG 17. Así sucesivamente hacemos el mismo procedimiento con cada uno de los campos, comparándolos con espacios en blanco, por si acaso le hicimos alguna modificación, entonces guardamos el cambio. En caso contrario guardamos el contenido original. Después de haber procesado todos los campos, tenemos la opción de guardar los cambios mediante un acepta la variable wguardar. En la línea 15 posición 30. Entonces procedemos a mover cada una de las variables a los campos del registro F de masternom record. PAG 18. Después de haberlas movido procedemos a ponerlas en blanco o ceros para dejarlas listas para el próximo ciclo. Las desplegamos en pantalla con la finalidad de dejar limpios los campos. En este momento estamos haciendo la comparación si la variable wguardar tiene un valor de sí.
ya sea con letras mayúsculas o minúsculas. Procedemos a guardar, reescribir, todo el registro f de masterNOM record. Por último, tenemos una sep de la variable wver en la línea 17 posición 30, en caso de responder un sí procedemos a hacer otra modificación, pero también tenemos la opción de digitar XX para dar por terminada la ejecución del programa. Recordemos que hay un perform al inicio que se está ejecutando hasta que la variable wver sea igual a XX. Es hasta entonces que se da por terminado el bucle. Se cierran los archivos y se detiene la ejecución. PAG 19. Esta es la última rutina que se menciona en la pantalla número 13, donde se tiene la opción de terminar la ejecución del programa. PAG 20. Esta es la pantalla de captura donde se verifica que el programa funciona correctamente. Se recomienda que a manera de práctica se capture el programa ya que está completo en cada una de las pantallas. Nota: para poder ejecutar este programa es necesario ingresar al primer capítulo y crear el archivo con datos. Hasta aquí llega el tercer capítulo. Muchas gracias por ver este tutorial y no se pierdan el próximo capítulo. Espero sus comentarios y cualquier duda, no duden en contactarme. Hasta pronto.